a la manera como va evolucionando el conocimiento y cómo la ciencia va definiendo los caminos a seguir. El día de ayer, la Organización Mundial de la Salud declaró ya el COVID-19 como una infección endémica. ¿Qué significa esto? Para entenderlo con claridad, que tenemos que asumir que el virus será parte de nuestro día a día en el futuro, que vamos a tener que aprender a convivir con el virus está presente y seguirá presente mucho tiempo. Y por lo tanto, no podemos vivir paralizados por el miedo. Tenemos que actuar con responsabilidad, claro. Tenemos que hacer cada quien lo que nos toca. Tenemos que tomar decisiones para minimizar el riesgo, pero tenemos que seguir adelante con nuestra vida. No podemos seguir generando más daño a las nuevas generaciones de mexicanos, a las nuevas generaciones de jaliscienses que han estado lejos de sus aulas, de sus maestros, de sus compañeros, porque si lo hacemos, el daño será irreversible. Sé que toda esta discusión genera polémica, divide a la sociedad. Por eso también, detrás de las decisiones que tomamos, están ajustes profundos a la manera de trabajar y de cumplir con las tareas que tenemos en el sector público. Una de ellas, sin duda, la educación. Por eso, hemos podido desarrollar modelos híbridos que nos permiten también dar esa posibilidad de decisión a los padres de familia respecto a enviar o no a sus hijos a la escuela. Hemos desarrollado también una gran capacidad de reacción en el diseño de nuestras estrategias. Lo que hoy vamos a anunciar será evaluado de manera permanente en los siguientes días. Tenemos que tener capacidad de ajustar porque el virus no tiene palabra. Porque lo que vemos hoy puede cambiar mañana. Y tenemos también que explicarle a los medios de comunicación y pedirle su ayuda para que se entienda esta realidad cambiante sobre la que tenemos que tomar decisiones en escenarios de incertidumbre. Bajo esa lógica, el mensaje que hoy quiere mandar Jalisco a México y a la comunidad internacional es que entendemos el mensaje de la Organización Mundial de la Salud y nos vamos a preparar para adaptarnos a esta nueva realidad. La decisión que se ha tomado en conjunto es que vamos a regresar a las clases presenciales con cuidado, con protocolos, con medidas sanitarias y con una modalidad que hoy queremos agregar a lo que se había diseñado como parte de los ajustes que hemos hecho, de manera escalonada, por grados también de escolaridad. Vamos a presentar la estrategia bajo una premisa sobre la que yo quiero insistir. El modelo que estamos presentando de regreso a clases presenciales tiene la opción, insisto, tiene la opción de poder tomar clases a distancia. Aquellas familias que decidan no mandar a sus hijos estarán en su derecho de hacerlo, bajo su responsabilidad. Y por supuesto, el diseño que hemos planteado de regreso escalonado, particularmente lo explicará en un momento el rector de la universidad, dividiendo a lo que es educación básica de lo que es educación media y superior, me parece que responde también a la dinámica de contagios que hoy vemos en Jalisco, que vamos a explicar con detalle, porque sabemos que el problema no está en los más pequeños. El problema hoy se está concentrando en los jóvenes, y por eso este diseño y este ajuste responde a esta realidad. A eso me refiero con la necesidad de hacer ejercicios de evaluación y actualización permanentes de la estrategia. Esto que se está revisando hoy podrá cambiar en el tiempo, pero tenemos que tomar decisiones para prepararnos y estar listos para el regreso a clases. El mensaje, espero sea claro, tenemos que levantar la cabeza y ver para adelante. Si estamos esperando el final del virus para que nuestros niños regresen, nos podemos quedar esperando y eso no podemos permitirlo. Vamos a tomar en los próximos días algunas medidas para poder evitar el riesgo, particularmente para poder evitar concentraciones en algunas actividades que no sean prioritarias. No voy a decir cuáles porque si no vamos a mandar muchos mensajes el día de hoy, pero empezando la semana daremos algunos anuncios de ajustes que se están proponiendo por parte de la Mesa de Salud,
pero podemos sacrificar otras cosas, menos el regreso de nuestras niñas y niños, de nuestros jóvenes a las aulas. Hemos contado en este proceso con la solidaridad también del magisterio que ha acompañado este proceso, y sus dirigentes han velado en todo momento por la seguridad y la integridad de las maestras y los maestros de Jalisco. El esfuerzo de vacunación que se hizo en ese sentido nos permite pensar que tenemos condiciones para darle el siguiente paso. Y por supuesto, el compromiso con el magisterio es mantener la mesa permanente de evaluación para poder tomar decisiones necesarias en el camino. El riesgo existe, sí, lo digo con claridad, y va a existir durante mucho tiempo más. Vayámonos haciendo a la idea. Hoy Jalisco tiene condiciones para seguir adelante, simple y sencillamente, porque aunque vemos un aumento en el número de contagios, el comportamiento de la pandemia no es el mismo de hace un año. Puede haber más contagios, pero afortunadamente el crecimiento de los contagios no sigue el mismo ritmo que el crecimiento de hospitalizaciones y particularmente que el crecimiento del número de muertes. Estamos en una fase nueva de la pandemia. La segunda ola tiene características muy distintas a la de la primera y por eso las estrategias son diferentes. No podemos volver a parar nuestra economía, no podemos volver a encerrar a nuestros hijos, no podemos seguir viviendo con miedo. Ese es el mensaje que hoy desde el gobierno le mandamos al pueblo de Jalisco. Ojalá estemos todos preparados para emprender esta ruta que va a ser compleja, que va a ser dura, que nos va a exigir estar concentrados, pero que estoy seguro vamos a librar, como lo hicimos en todo este año y medio de trabajo, vamos a librarla bien y vamos a hacer las cosas correctas. Con esta idea le pediría a Bárbara Casillas pudiera conducir la presentación que hemos preparado. ¿Me pasan el clicker? Muchas gracias, gobernador. Gracias a los medios que nos acompañan y a las personas que nos ven en línea. Bueno, como decía el gobernador, la OMS ha declarado ya que se trata de una infección endémica y bueno, en Jalisco hemos, como lo comentaba el gobernador, nos hemos conducido con todos los cuidados. Hoy somos conscientes de que la pandemia continúa y que entonces estamos presentando el día de hoy esta estrategia escalonada para el regreso a las aulas de la comunidad estudiantil. Me gustaría iniciar con un pequeño recuento del panorama y es que en Jalisco tenemos registrados hasta el 22 de julio 268,226 casos acumulados. Al 22 de julio se registraron 6,932 casos activos con una positividad de 21.6% y 657 personas hospitalizadas. Del total de casos activos, solo se registraron 192 personas de 3 a 15 años. O sea, de los 6,932 casos activos, solamente 192 son de personas de 3 a 15 años. Y algo muy importante, no se registró ninguna cadena de contagios en los planteles educativos. Es decir, hubo casos de alguna profesora, algún profesor o de algún niño o de alguna niña. Sin embargo, con los protocolos de identificación se logró aislar y evitar la cadena de contagios en las escuelas. Los menores de 30 años en Jalisco representan el 55% del total de los casos activos y los mayores de 50 son el 16.4% de los casos activos. Aquí podemos ver cómo se distribuye justamente los casos activos de los menores de 3 a 15 años, son esos 192 de los más de 6,000 que tenemos. Y esto es muy importante, la tendencia de hospitalización, si bien va a la alza, es mucho menor que la tendencia o la velocidad que tienen los contagios. Esto significa que la mayoría de los contagios no son graves y les voy a dar un número. El 90% de los casos activos actuales no está en el hospital, cuando en enero
era solamente el 70%, es decir, teníamos al 30% de las personas hospitalizadas. Entonces, actualmente, con las estrategias de protocolos y también hay que decirlo, con el avance de la vacunación, las hospitalizaciones han crecido a un ritmo mucho menor y en proporción son menores. Aquí lo podemos ver, la línea amarilla es la línea de las hospitalizaciones y vemos justamente que va mucho más abajo que en la anterior ola, que también aquí cabe resaltar que Jalisco no está en una tercera ola, como ustedes lo pueden ver, estamos en un segundo repunte, no hay un tercero. Y le pasaría el uso de la voz al doctor Fernando Petersen para que nos explique cómo ha impactado justamente la estrategia de vacunación y el avance que llevamos, y posteriormente el rector nos platicará lo que han visto también en la sala de situación. Muchas gracias, buenos días, con el permiso de todos ustedes. Sí, es importante decir que la vacuna es importante como una medida de protección contra el COVID-19. Esta gráfica simplemente nos trae cuál ha sido la respuesta de la vacunación y cómo esta ha reducido drásticamente las muertes por COVID-19 en otros países. Si ustedes ven en la figura del lado izquierdo, la segunda ola tenía una tasa de mortalidad pues muy alta comparada con los casos infectados, y como en la tercera ola, cuando ya una buena cantidad de la población ha sido vacunada, la muerte ha disminuido en una cantidad importantísima. El grupo mayormente afectado solo tiene 2 por cada 10,000 habitantes. En Jalisco, el avance de la vacunación es las primeras dosis de vacuna contra SARS se recibieron, recordemos, el 12 de enero, se dio inicio entonces a la vacunación, se han recibido 3,858,028 vacunas en 31 entregas y se han aplicado ya más de 3 millones de vacunas contra SARS-CoV-2. Las personas beneficiadas de esta vacunación son las mayores de 60 años. Hemos incluido todos los municipios del estado de Jalisco y están con esquemas completos. Las personas de 50 a 59 están todos los municipios con al menos una dosis. Las personas de 40 a 49, todos los municipios con al menos una dosis. En personas de 30 a 39, 119 municipios con al menos una dosis. Estamos faltando el 30 a 39 en la zona metropolitana de Guadalajara, que empezaremos la próxima semana, y las de 18 a 29 años iniciamos ya el día de ayer la vacunación en el municipio de Puerto Vallarta. Se ha hecho grupos especiales, recordemos que tenemos al personal de salud con una cobertura de más del 90% de todo el personal de salud, no nomás médicos y enfermeras, y estos son en el sector tanto público como en el privado. El personal de educación recibió una cobertura de alrededor de un 93% en los sectores tanto público como privado. Las embarazadas se siguen atendiendo, y seguridad pública, emergencias y todo lo demás. Recordar, Fernando, nomás una cosa que quisiera insistir porque es importante en este tema de la vacunación. Hemos avanzado muy bien con el magisterio, eso nos da un nivel de seguridad mucho mayor. Pero justamente en los criterios de programación de las vacunas, lo que hemos acordado particularmente con el rector de la universidad y con el secretario de Educación y con el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología es que hoy el planteamiento que hemos hecho al gobierno federal para reprogramar la vacunación se va a concentrar en poder atender particularmente en área metropolitana a la población de entre 15 y 30 años y 29 años. Porque ahí es en donde tenemos el problema para el regreso a la educación media, superior y superior. Ahí es en donde nos tenemos que concentrar, esperemos que haya una respuesta positiva, tenemos que apretar en ese sentido, pero justamente lo que se va a explicar en un momento respecto al escalonamiento del regreso nos da un margen todavía de tiempo para concentrarnos en eso. Esperamos que, como sucedió en el caso de Vallarta, haya una respuesta positiva, pero justo en este sentido es en donde vamos a tratar de concentrar nuestra gestión con las autoridades federales para la reprogramación del plan de vacunación. El 93% pues del personal educativo está ya vacunado.
Recordar que los casos confirmados que tenemos de las personas entre 3 y 15 años se encuentran principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta. Ahí es donde se concentran. Y los casos de hospitalizaciones por grupo de edad en Jalisco, como ustedes pueden ver, son muy pocos, tanto en primaria como en secundaria y en educación media superior. Ok, otra mejor adelante de casos. Sí, le pediríamos al rector que nos explique también los análisis de la mesa de situación. Sí, bueno, muy buenos días a todos los medios, muchísimas gracias. Bueno, la mesa de situación ha intentado hacer algunas láminas que respondan muchas preguntas que yo escucho en las estaciones de radio, que me hace la gente también, así cuando vamos caminando, efectivamente de si la vacuna funciona, si no funciona, en qué rangos de edad está. Y creo que hay muchas dudas que hemos intentado con algunas láminas muy didácticas tratar de responder esas dudas que la mayoría de la población tiene. La primera es el avance de la vacuna en el país. Podemos ver que hay un diferencial de la estrategia de cómo se está repartiendo la vacuna en el país. Yo, verdad, hago un esfuerzo por creer que los criterios de que la Ciudad de México tenga 750 vacunas aplicadas por cada 1,000 habitantes y Jalisco solo tenga 340 y seamos el lugar número 27 de menos vacunas en todo el país, es por criterios epidemiológicos. Si yo creo que es por criterios epidemiológicos, pues esto valida la postura que ha tenido el gobernador de Jalisco ante la Federación, pues de pedir lo mismo para Jalisco. Si el país ha podido diferenciar a dónde aplica más vacuna, en qué estados manda más vacuna, pues justo creo que es lo que Jalisco hoy está pidiendo. Nosotros queremos también definir en nuestros municipios y en nuestros grupos prioritarios hacia dónde dirigir la vacuna, ese mismo derecho que hoy vemos que el país está tomando. Yo insisto, quiero creer pues que esto es por criterios epidemiológicos. Pues yo creo que Jalisco debería tener el mismo derecho de poder defender esa parte como la gestión que ya lograste, gobernador, del caso de Puerto Vallarta. Sí poner el acento que yo creo que efectivamente lo que decía el gobernador es cierto. A partir de hoy, la estrategia más eficiente es que podamos y nos permitamos atacar con flexibilidad y con criterios diferenciados este virus, no solo con el criterio de edad, debe ser, aunque es el más importante, no debe ser el único para poder distribuir la vacuna. Y eso creo que Jalisco está siendo el único estado que está levantando la voz en que se le permita estos criterios. Pasamos a la que sigue. En esta gráfica lo que vamos a ver, yo resaltaría lo que dijo Bárbara. Jalisco apenas va por su segunda ola, mientras en la mayor parte del mundo y en el país ya están en su tercera ola. Jalisco, por su buen comportamiento, apenas realmente podemos estar hablando de que inicia la segunda ola de contagios, y eso es una buena noticia por lo bien que lo ha hecho Jalisco. Podemos ver que la relación, a diferencia de los datos que dio Bárbara, porque van a haber datos diferentes, aquí estamos ordenada esta gráfica por datos de fecha de inicio de síntomas, a diferencia de la anterior que vimos, por si ven alguna variación, es porque aquí están los datos capturados por fecha de inicio de síntomas. El pico más alto lo tuvimos con 13,869 casos y solo el 10% de esos casos llegaron a hospitalización y 6% lamentablemente fueron defunciones. La correlación que tenemos en este momento conforme a la crisis de enero, el pico más alto que tuvimos en la primera ola, es que solo el 6%, o sea, tenemos una mejora de hospitalizaciones, mientras era el 10% en enero, en este momento es el 6% nada más, es una mejora del 40%, y en caso de defunciones estamos en este momento 10 veces mejor que lo que estuvimos en la crisis de enero. Mientras en la crisis de enero era 6%, en este momento solo es el 0.6%. Esto es que los tratamientos en los hospitales están mejorando, esto es que la vacuna está funcionando y está agravando menos los casos. Lo dijimos en esta misma mesa hace más de un año. No es lo mismo enfermarte en marzo del 2020 que enfermarte un año después, porque la ciencia va a avanzar, porque el conocimiento del virus va a avanzar, y siempre lo dijimos, en Jalisco lo que tenemos que comprar es tiempo, administrar una curva
que nos permita tener mejores tratamientos, mejores medicamentos, más conocimiento del virus, y yo creo que hoy estamos viendo cómo en Jalisco se van a salvar muchísimas vidas de que la ola nos esté llegando hoy, a que nos hubiera llegado como le llegó a todos, a la mayoría del mundo antes, pues son vidas las que ya se están salvando, 10 veces menos de funciones que en la crisis de enero. Ahí hacer también un comentario, porque ha habido también, como tú dices, las preguntas recurrentes es, ¿por qué si estamos viendo un crecimiento en el número de contagios, no se toman las mismas medidas de confinamiento que el año pasado? Esta es la razón por la cual no hacemos esto. Porque el virus puede ser hoy más contagioso, la velocidad de contagio puede ser incluso mayor, pero está siendo menos mortal por todo lo que ya explicó el rector. Y sobre todo está teniendo un impacto mucho menor en las hospitalizaciones. 40% menos en hospitalizaciones y 10 veces menos en términos de mortalidad. Okay. Eso pues lo que implica es que la estrategia de hoy no puede ser la misma que la estrategia de hace un año. Y eso es también una razón por la cual el paso que estamos dando hacia adelante en el regreso a la presencialidad tiene también un soporte científico, técnico y desde el punto de vista de salud pública. Exacto, y que el reparto y la estrategia de vacunación tampoco tiene que ser con un único criterio, sino que hoy se tiene que permitir más criterios para ser más eficientes, como ya se ha visto. Pasamos a la siguiente. Bueno, lo cierto también es que la buena noticia fue que efectivamente la relación de hospitalizaciones y de defunciones es mucho menor que en enero. Pero lo cierto también es que en las últimas 3 semanas, en los últimos 21 días, tuvimos el crecimiento que en la primera ola tardamos 147 días en tener. O sea, la aceleración en esta ola es la velocidad es 7 veces mayor que la que estábamos viviendo en la primera ola. Entonces, la mala noticia es esta, que estas nuevas cepas están siendo mucho más contagiosas, mucho más transmitibles, y lo que está provocando es una mayor aceleración. Entonces, lo que tuvimos en la primera ola, tardamos 147 días en llegar al nivel que estamos llegando en esta ola en 3 semanas, y esto, como es lo que dice, como dice también el gobernador, pues son las diferencias de una ola a otra, y cada una se debe administrar con distintas soluciones, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Pasamos a la que sigue. Con esta tendencia, el cálculo que hacen los investigadores de Ciencias de la Salud y del CUSEI es que en la tercera semana de agosto estaríamos pudiendo llegar a 25,000 casos activos, por lo que el monitoreo del siguiente mes pues va a ser clave para poder ir analizando este comportamiento. Esperemos que esta aceleración baje, o sea, en 2 semanas podemos estar diciendo simplemente fue un boom de crecimiento, pero se puede frenar. Entonces el análisis del siguiente mes de la aceleración pues nos va a seguir arrojando. También decirlo, 3 semanas de datos no es tan confiable como cuando tengamos 5, 6, 7 semanas. Ahorita estamos viendo solo una aceleración que está teniendo la pandemia que puede y esperemos que se desacelere. También decirlo, todos los periodos vacacionales han acelerado más los contagios que desacelerar. Por lo tanto, no vemos ningún escenario positivo en las siguientes semanas como para desacelerar. Pero hacer un llamado a la población a que este periodo vacacional tomemos las medidas que todos debemos ir tomando, que volvamos al tema del cubrebocas, el lavado de manos, todo lo que ya sabemos y que hemos dicho miles de veces. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, el tema de las hospitalizaciones también se ve una aceleración, o sea, aunque efectivamente las hospitalizaciones son menores en relación a la cantidad de casos que tenemos, aún así también en hospitalizaciones estamos teniendo en el último mes un crecimiento del 350%. Entonces, la aceleración es algo que estaremos monitoreando, digamos, semana a semana y estaremos informando. Pasamos a la que sigue. Bueno, aquí es muy importante esta gráfica, aunque tiene muchos datos, pero vamos explicando. Aquí vamos a profundizar más por grupos de edad y aquí es donde empezamos a ver cómo podemos ir focalizando la estrategia en todos los sentidos. En las barras azules es enero del 2021, cuando no había todavía vacunación, y la barra roja es junio del 2021. Entonces estamos comparando, digamos, por grupo de edad, de 0 a 10 años, de 11 a 20, de 20 a 30, hasta 81 y más, cómo estaban en enero y cómo estaban después de la vacunación. El recuadro verde que enmarca a los grupos de edad de 40 en adelante son los grupos que ya tuvieron acceso a la vacunación. Y podemos ver cómo en los grupos que ya tuvieron acceso a la vacunación, diferenciando que los de 41 a 50 apenas tienen su primer dosis, vamos la próxima semana ya en zona metropolitana por segunda dosis, pero ya hubo inmunidad en el grupo de 41 a 50. Podemos ver cómo la relación
de enero a junio, en todos estos grupos de edad bajó. O sea, sí mejoró, sí bajan los contagios en los grupos de edad que tienen acceso a la vacunación. Se vuelve a validar que la vacuna es sumamente efectiva. Y vemos cómo los grupos que más tienen crecimiento, efectivamente son de 21 a 30 y de 31 a 40 tienen crecimiento. Pero pongamos un acento en el recuadro morado, que son los grupos de 41 a 50 y de 51 a 60. Decir que los adultos de mayores de 60 se portaron bien y más del 70% acudió a vacunarse, hubo un nivel muy alto de vacunación en los grupos de 60 y más, pero decirlo con claridad, los de 50 a 60 se portaron mal. O sea, casi la mitad decidió no vacunarse y los de 41 a 50 estamos ahorita también, hay que trabajar con los grupos porque son grupos que no están acudiendo, altos niveles no están acudiendo a vacunarse. Entonces ahora vamos a ver contra hospitalizaciones cómo se comportan los grupos de 40 a 50, mientras en casos sí bajaron los casos en estos segmentos, pasamos a la que sigue y veamos el cuadro morado. En hospitalizaciones, aún vacunado estos segmentos, en respecto a enero, el porcentaje de hospitalización creció. O sea, mientras los de 60 adelante vemos cómo sí bajaron las hospitalizaciones también, porque se portaron mejor en la vacuna, los rangos de 40 a 50 y de 50 a 60, vemos cómo al revés, están peor que en enero. La aceleración mezclada con falta de vacuna nos ha provocado que ese 50% de gente que decidió no vacunarse es la que está ocupando las hospitalizaciones. Entonces, hacer un llamado enérgico a todos los mayores de 40 años que tienen su vacunación la próxima semana y a los de 50 o más, que ellos llevan más de un mes con la posibilidad de vacunarse todos los días y que no han acudido, verdaderamente decirlo casi con claridad. Si estos grupos ya estuvieran vacunados, no estaríamos discutiendo el regreso a clases ni tratándolo de definir. Quisiera, rector, ahí reforzar el llamado que hace la Universidad de Guadalajara. No estamos jugando. No es posible que casi la mitad de ese segmento de edad no se haya vacunado habiendo vacunas disponibles, porque ese es el otro tema. En este caso, al que se haya rezagado, al que no haya ido, le queremos decir que no hay pretextos porque vacunas hay. Pueden solicitar su cita, pueden ir a vacunarse. El que no lo hace está faltándole al pueblo de Jalisco, está lastimando a nuestro Estado. Es de verdad inadmisible que tengamos estos niveles, estos porcentajes de vacunación y de rechazo a la vacuna, porque se están poniendo en riesgo ellos, se están poniendo en riesgo a sus familias, nos están poniendo en riesgo a todos. El mensaje es claro. Para estos grupos de edad, hay vacunas, pueden ir todavía, no le fallen a Jalisco. Es muy importante que podamos ir a vacunarnos. Y ahí están los números que demuestran que más allá de la polémica y el debate, las vacunas sirven, las vacunas nos protegen y las vacunas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. De acuerdo. Pasamos a la que sigue. Otro dato que valida esto que se comenta. El dato de los hospitales civiles, de 922 personas que han sido hospitalizadas en el 2021 por COVID, el 99.46% no tenía vacunación completa. O sea, ese es el nivel de eficiencia que tiene la vacuna. Hoy en el hospital civil en este año, el 99.46% de la gente que ha estado en las áreas COVID no tenía la vacunación completa. Y ese 0.54 que sí ya tenía su esquema de vacunación completa, la mitad se dio de alta sin mayor complicaciones, lo que eleva el nivel de eficiencia de casos graves a 99.70 y tantos, ¿no? Entonces, es un dato más que corrobora que la vacuna sí está ayudando. Pasamos a la que sigue. Un dato a resaltar, que está en estas láminas, pero sí queremos resaltarlo. Los menores de 30 años son hoy el 40.3% de los contagiados y solo representan el 9.7% de los hospitalizados. Los mayores de 40 son el 35.1%, o sea, hay menos contagiados en el rango de los mayores de 40, pero son el 74.9%, o sea, casi el 75% de los hospitalizados. Veamos el diferencial de la infección
en los rangos de edad. En los menores de 30, solo 9.7 y tienen más contagios. Los mayores de 40 tienen menos contagiados y tienen 74.9. Pero lo más importante que sí queremos desde la universidad decir, pasamos a la que sigue, esta reflexión me parece clave para toda la sociedad. El 74.9% de las camas COVID hoy en Jalisco están ocupadas por mayores de 40 años que decidieron no vacunarse. Y lo que nos parece injusto es que cuando alguien menor de 40 o alguien menor de 30 necesite una cama de hospitalización y a esa persona no le hemos podido dar acceso a la vacuna porque no ha llegado el plan de vacunación, la cama esté ocupada por alguien que tuvo posibilidad de haberse vacunado. Hoy el 75% de las camas está ocupada por gente que ya pudo haberse vacunado. Y el sacrificio se sigue haciendo en nuestros jóvenes, en nuestros niños, de no ir a la escuela, de faltar a clases, cuando ellos no han tenido la posibilidad de vacuna, y los grupos que sí han tenido la posibilidad de vacunarse son los que están provocando las hospitalizaciones. Digamos que con los niveles de eficiencia de 99%, de más del 99% de la vacuna, las hospitalizaciones en Jalisco serían del 25-26% de las que estamos teniendo. Si estos sectores se hubieran vacunado, la relación de casos contra hospitalizaciones sería todavía mucho mejor, ¿no? Pasamos a la que sigue. Bueno, ya, eso sí. es lo que me Le tocaba. pediría al secretario Juan Carlos Flores, ahora ya entráramos de lleno a la estrategia de Jalisco para el regreso a clases. Solamente, Juan Carlos, para antes, yo nada más para completar lo último que dijo el rector, decirles que la estrategia que se diseñó para el manejo hospitalario va funcionando muy bien. No tenemos saturación, tenemos capacidad de respuesta en nuestros hospitales. El diseño, el modelo, flexible de ajuste de nuestra capacidad hospitalaria va dando muy buenos resultados y creo que sería importante a lo mejor la semana próxima actualizar el tema de cómo va el proceso para que el día de hoy podamos concentrarnos ya en el regreso a clases. Pero en general el tema de capacidad hospitalaria está muy bien, está estable, con todo el margen de maniobra necesario y en ese sentido podemos informar con más detalle iniciando la semana. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, gobernador. Muy buenos días a todos. Muy concreto, ¿cuál es la estrategia de Jalisco para el regreso a clases? Hay que partir de la siguiente idea. Jalisco es el estado en México que más presencialidad ha tenido en las escuelas y se han mantenido contenido las cadenas de contagio. Prácticamente no tenemos reporte que después de que abrimos el 51% de las escuelas con asesorías presenciales en agosto, o en marzo, que abrimos el 64% con acompañamiento académico, recordarán este concepto de un maestro asesorando hasta 9 niños, o cuando tuvimos todas las escuelas abiertas a partir del 17 de mayo, con lo que llegamos hasta el 97% de las escuelas que solo presentaron 40 casos de infección en maestros que afortunadamente estaban vacunados, como lo decía el rector, no sufrieron mayores consecuencias en su salud, y 8 niños que también afortunadamente no pasó a mayores. E insisto, no tenemos reportado y hemos estado en mucha coordinación con la Secretaría de Salud una cadena de contagios que se haya suscitado aquí. Además hay que recordar que todo el tiempo en Jalisco estuvieron operando las guarderías, también sin mayor reporte. Todo el tiempo estuvieron operando los bachilleratos con el 30% de presencialidad en laboratorios y talleres, también sin mayores incidentes. Y en el caso de educación en educación superior, las universidades pudieron tener hasta el 50% de presencialidad en algunos momentos de la capacidad instalada que tenía la universidad, y quien hizo ese recurso, utilizó ese vía, tampoco hubo mayor infección. El regreso a las aulas, en concreto, sería el 30 de agosto de manera presencial. Como ya se ha dicho, está la posibilidad para el padre de familia que sí lo requiera de poder estudiar a la distancia. Y hay que considerar que cada contexto, cada escuela tendrá tratamientos, un protocolo específico. Jalisco tiene una gran variedad de escuelas. El 51% de sus escuelas son de menos de 100 alumnos. El 33% de sus escuelas son entre 100 y 300 alumnos. Y solo el 16% de nuestras escuelas son mayores a 300 alumnos. ¿Qué vamos a hacer en educación básica? Muy sencillo. Si el grupo no supera la mitad de la capacidad instalada del aula, pueden ir todos los días, todas las semanas. Si el grupo supera la mitad de la capacidad instalada, entonces tendrían que ir una semana sí y una semana no. ¿Por qué?
Porque recordemos que sobre todo en secundaria y en preparatoria la carga horaria se planifica de manera semanal. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender esta situación. Imaginemos que en un aula caben o tienen autorizadas hasta 46 butacas. Eso significa que, por ejemplo, si es un grupo de 20, pero está en un aula de 46, perfectamente pueden ir todos los niños todas las semanas. Sin embargo, si ese grupo tuviera 23 alumnos, entonces ahí sí tendríamos que dividir tendríamos que dividir el grupo en dos. Ahora, sí, digo, esa precisión, no hay que ser tan drásticos. Bien, hay tres características que hay que tener presente. La obligatoriedad es importantísima, decir que la asistencia es voluntaria, insisto, la familia decide si envían a su hijo. Si decide enviarlo, tendría que ser una carta responsiva donde se compromete a que va a enviar a su hijo a la escuela solo cuando esté sano. Al más mínimo señal de escurrimiento nasal, temperatura, malestar, tendría que abstener de enviar a su hijo a la escuela. Ese es el primer filtro, ese es el gran filtro, ese es el filtro que nos evita saturaciones al ingreso de los planteles. No vamos a hacer filtros al ingreso de una secundaria con 500 alumnos porque sería contraproducente. Por eso es muy importante que esa función se hace en el hogar. Segundo, en la escuela hay termómetros, hay oxímetros, hay gel, ha habido una inversión muy fuerte para poder hacer tandeos, monitoreos. Estamos coordinados con el sector salud para las pruebas, para poder hacer monitoreos y evitar y detectar rápido los contagios. Y segundo, si el padre de familia decide no enviar a su hijo, hay que decir que se compromete entonces a hacer una labor autogestiva en el aprendizaje, es decir, la Secretaría le brindará plataformas que cada vez son más ricas, más amplias. Ahorita tenemos 4,000 contenidos curados, tenemos 300 generados por la propia Secretaría para todos los grados educativos. Estudiará de manera autogestiva y la escuela y el maestro se comprometen a evaluarlo, ya no a acompañarlo y a darle clases a distancia, simplemente a participar del proceso de evaluación, porque aquí hemos considerado las aportaciones que nos han hecho las dos secciones sindicales en el doble o triple trabajo que les implicaría a los maestros estar atendiendo de manera virtual a unos niños y de manera presencial. Eso hay que tenerlo muy claro. En educación media superior sería algo similar. Iniciarían clases presenciales hasta el 20 de septiembre. Sin embargo, sus ciclos escolares se respetan los calendarios. Es decir, si un sistema, por ejemplo, ingresa el 23 de agosto, puede ingresar un bachillerato el 23 de agosto, sí, pero tendrá que hacerlo de manera a distancia, como hemos venido trabajando. Y no será, y ahí nos homologamos a la Universidad de Guadalajara, sino hasta septiembre, hasta el 20 de septiembre, en el caso de los bachilleratos que dependen de nosotros, que podrán hacerlo de manera presencial. Y aplica lo mismo, si el grupo supera la mitad de la capacidad instalada, tendrá que dividirse. Si no lo supera, podrá ir todas las semanas. Y en el caso de la educación superior, se respetan los calendarios de cada una de las escuelas. Perdón. Bueno, si quería que le ayudara al rector, pero no, está bien, ahí va. Pero sin dividir jóvenes, ¿no? Sí, no, los jóvenes completitos. Completitos, ¿no? Esos que vayan. O si traes aspiraciones, dilo de una vez. No. Adelante. Bueno, sí, de acuerdo. En el caso de la Universidad de Guadalajara, la decisión es que no podemos regresar a la presencialidad el 10 de agosto. La decisión es que del 10 de agosto al 15 de septiembre la universidad regresa a la virtualidad al 100%. Pero les decimos por qué. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, no está la que les quería platicar. A ver si sí está la... No, creo que no se puso. Está en texto. Bueno, si no se las platico, era una lámina que yo pensé que iba a aparecer. Pero... ¿No está esta? No, es que está con hospitalizaciones y esta es por casos. No, se las platico, no hay problema. Es que es por casos, yo había pedido que se pusiera esta por casos, pero se la platico. No, es que la que está es hospitalizaciones, no casos. Mira, bueno. ¿Sí? Se las paso si le queda. Vamos a ver si está. Ahí está. Esa, ándale. Bueno, exacto, sí, con esta podemos trabajar. Si vemos la diferencia que hay, por eso insistir en que ya tenemos que focalizar, como dice el gobernador, si es un virus con el que ya vamos a vivir posiblemente toda nuestra vida,
pues tenemos que ir haciendo una estrategia en esta etapa de crisis hasta que todo el mundo tenga derecho a la vacunación o la posibilidad de vacunarse, que eso está planeado que sea hasta marzo del 2022, hay que ir atacando y tomando decisiones por grupos. El tema es que mientras en preescolar, primaria y secundaria, el porcentaje de casos es en preescolar solo está el 0.6% de los casos, en primaria el 2.8% y en secundaria el 4.3%, en media superior y superior se concentra el 92.2% de los casos en este momento. Por eso sí es importante diferenciar por estos rangos de edad escolar y no sacrificar a los niños de secundaria, primaria y preescolar con una lectura de que los contagios están por igual en todos los rangos. Sí hay una marcada diferencia y es por eso que la universidad, el 95% de la matrícula de la Universidad de Guadalajara está en los rangos de 16 a 30 años y ahí está el 36.8% de los contagios totales en Jalisco, de todos los rangos de edad. En los contagios de gente en edad escolar, media superior y superior concentra el 92.2% de los contagios. Es por eso la diferencia de las decisiones que se deben de tomar en primaria, secundaria y preescolar a las decisiones de media superior y superior. Es por eso que la Universidad de Guadalajara anuncia que no podemos regresar el 10 de agosto, es decir, regresar después de un periodo vacacional sin poder medir el impacto del periodo vacacional, pues tendríamos que tener tiempo como toda la media superior con el Estado para que el 30 de agosto ya estemos volviendo a evaluar estos efectos y seguir tomando decisiones. Pero por este diferencial de comportamiento por los rangos de edad escolar es que podemos tomar decisiones diferenciadas. Muchas gracias. Sí, le pediría a Juan Carlos que continúe y nada más también hacer una pequeña precisión. El sistema de la Universidad de Guadalajara es el más grande de la educación superior y por eso también a continuación va a haber una diferenciación con algunas otras instituciones de educación superior. Claro. Exacto. En resumen, bueno, nuestro sistema educativo en educación básica está preparado. Tenemos los insumos para poder aplicar protocolos sanitarios adecuados. La planeación se ha hecho de manera muy sólida. Vamos a arrancar, como lo ha planteado el secretario de Educación. Educación básica arranca entonces el 30 de agosto. La universidad arranca de forma virtual y podrá tener presencialidad a partir de mediados de septiembre. Mientras llegamos a esa fecha, vamos a insistir a la Federación para poder priorizar la vacunación en los jóvenes del área metropolitana de Guadalajara, para tratar de generar todavía mejores condiciones para el regreso a la presencialidad de la universidad. Podemos ver que el problema, tanto en contagios como en hospitalizaciones, no está en los grupos de edad que van a educación básica. No hay ahí un problema mayor y por eso tenemos soporte técnico para continuar con la ruta de regreso en el nivel de educación básica para el 30 de agosto. Ese es, en síntesis, el planteamiento. Me aclaraban que lo de la declaratoria de la OMS, que decía que de ayer, pero es desde mayo que ya están planteando las circunstancias y las condiciones de la pandemia. Y bueno, pues yo creo que aquí está. Bueno, la condición de que el virus se vuelve endémico es un asunto que ya la OMS había perfilado desde antes. Creo que tenemos elementos para entenderlo ya en esos términos y estamos preparados para seguir la evaluación de lo que hoy estamos presentando y si fuese necesario hacer cualquier ajuste. Vamos a mantener la comunicación con padres de familia, con los colegios y universidades privadas. Vamos a platicar con el magisterio de manera permanente para ir evaluando la estrategia en el camino. Cada universidad podrá regresar en el momento en el que considere. La Universidad de Guadalajara toma esta decisión, pero es importante decirlo, los calendarios de las universidades privadas se podrán mantener como se han planteado. Hay respeto en ese sentido para cada institución. Y vamos a perfilar esta ruta desde el sector público que nos parece es en este momento la más adecuada. A sus órdenes si hubiera alguna pregunta. Buenos días, compañeros de los medios de comunicación. De este lado pueden realizar sus preguntas con su nombre y medio que representan, por favor.
Gracias, buenos días. Rocío López Fonseca, de Canal 44, y me gustaría preguntarles, bueno, ya el rector mencionaba sobre los hospitalizados vacunados, pero sí me gustaría saber el dato en todo el estado, de los más de 500, ¿no?, que reportaban el día de ayer hospitalizados, ¿cuántos están vacunados?, las edades, y también saber de las muertes que se han dado en este repunte, cuántos estaban vacunados y las edades también de quienes fallecieron hasta el momento, por ejemplo. Bien, esos datos te los mandamos luego, toda la tablita, para poder conjuntar todo el sector, pero el porcentaje es exactamente lo que tenemos calculado hasta el momento, es exactamente lo mismo, que el 97% de todos los que están y que fallecieron no estaban vacunados. Eso es un tema muy, muy importante. Y además saber también la diferenciación, porque pudieron haber sido vacunados, pero a la semana ya estaban enfermos, no lo sabían, a la semana empeoran y demás. O sea, para que quede bien claro en qué momento, ¿no? Sugiero una cosa respetuosamente, que nos ayuden el día de hoy. Con mucho gusto preparamos una información hoy mismo, se las enviamos en una ficha ya con el detalle de todo lo que tenga que ver con hospitalizaciones, el tipo de casos que están hospitalizados, pero pediríamos, porque es muy importante el mensaje, que hoy pudiéramos concentrarnos en el tema del regreso a clases. Hoy les enviamos una ficha completa a los medios de comunicación para que tengan esta información y que, para poder darle seguimiento a la transmisión en vivo que está, insisto, convocada para el tema de regreso a clases, mi petición sería respetuosa: concentrémonos en las preguntas sobre el regreso a clases, sobre el regreso a la presencialidad, y hoy tendrán una ficha con toda la información y actualización de los datos respecto a hospitalizaciones y avance y evolución de la pandemia. Sí, pero me parecía importante esto de la vacunación, sobre todo porque la gente, para que vea la importancia, ustedes lo dijeron, de vacunarse. Entonces, sí, con estadísticas, ¿verdad? Sí, a mí me parece, yo quisiera aprovechar ahorita es muy importante pedirle a todos los medios de comunicación. Yo en ocasiones veo que cuando hay un fallecimiento, por ejemplo, de alguien con una vacuna, me imagino que empieza también la guerra de las farmacéuticas y se le da mucho realce a que hay fallecimientos de gente vacunada. Yo creo que hoy es muy importante que en Jalisco le demos realce a la alta cantidad de gente que una vez con vacuna no es hospitalizada. O sea, yo creo que poner el acento en la comunicación de que la vacuna sí funciona, me parece que es clave. Entonces, Rocío, yo creo que sí es importante que tengamos ese dato de la relación de hospitalizaciones y de fallecimientos de gente vacunada, pero ojalá y el acento lo pongamos en que el 99% o 97% en Jalisco de la gente que se vacuna no está yéndose al hospital. Eso creo que es el gran dato, no platicar la historia de alguien que pudo haber fallecido, porque hasta hoy en el Hospital Civil, el dato que yo les di, todos los fallecimientos que hubo con gente con esquema de vacunación completa, efectivamente, también tenía comorbilidades, ¿no? Entonces, comunicar el alto nivel de eficiencia de la vacuna me parece clave en estos momentos en Jalisco, porque lo importante es que los mayores de 40 años que arrancan la próxima semana no nos falte nadie a vacunar. Exactamente, esa es la cuestión, por eso la insistencia de esos datos. Sí. Y otra cosa que también es... dígame. No sé. En términos generales, el dato de personas hospitalizadas que no tenían vacuna, ya sea de grupos de edad que ya estaban en la fase de vacunación, que no se vacunaron, o los que todavía no les toca vacuna, estamos hablando del 97% de las hospitalizaciones es de gente sin vacuna. Y de población de 40 años y más que decidieron no vacunarse, es más o menos el mismo dato, andamos en 75% en el sistema, como lo reporta Hospitales Civiles de Guadalajara. Más o menos es la misma cifra. Pero la cifra de este 75% de mayores de 40 que decidieron no vacunarse sube hasta 97% cuando agregamos a toda la población no vacunada, los grupos de edad más jóvenes que todavía no les toca la vacuna. Y también comentarles sobre, al canal han llegado algunos comentarios o quejas diciendo que se han querido vacunar los rezagados, hablando de esto, los rezagados se han querido vacunar y les arroja la cita para la segunda dosis. O sea, como que hay ahí un problema en la plataforma. No sé también eso, si ahí tienen reporte de que esté fallando. No lo tenía, pero con mucho gusto lo revisamos. Le pido al equipo de salud que podamos checar el tema y ver si hay alguna falla en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días. Violeta Meléndez de Mural. Preguntarle, rector,
¿De qué va a depender entonces o cuándo se va a definir exactamente cuándo sería el regreso a clases presencial por parte de la Universidad de Guadalajara, o si va a depender íntegramente de cómo se comporten los contagios de la población joven a partir de agosto? Claro. No, bueno, el regreso es el 16 de septiembre. Nosotros queremos regresar el 16 de septiembre. Digamos que la universidad también quiere hacer un llamado a que ya sea el ultimátum a la población mayor de 40 años a que se vacune. Si toda la población mayor de 40 años se vacuna de aquí al 16 de septiembre, ya no hay ninguna razón, aunque los contagios sigan con niveles altos en los jóvenes de 16 a 30 años, no hay razón para frenar la educación. La prudencia que estamos teniendo hoy en la universidad es un sacrificio más de volver a aislar a jóvenes que no han tenido la posibilidad de vacunarse por aquellos que ya tuvieron y no se han vacunado. Entonces, la idea de la universidad es esperar al 16 de septiembre para que estos grupos acudan a vacunarse, pero el 16 de septiembre volver con gradualidad y todo. Porque el problema, lo que quiero volver a dejar muy claro, el problema, aunque tengamos altos niveles de contagio en jóvenes hoy, las hospitalizaciones y los fallecimientos se está dando en mayores de 40. Si se vacunan los mayores de 40, regresamos todos a clase. Entonces yo le digo a mis estudiantes, pedirles que no salgan a lugares de concentración, porque también lo que se valida con esta información es que los contagios no se dieron en las aulas. O sea, en el momento que vemos el comportamiento tan diferenciado de educación básica, que ya regresaron y hasta regresaron antes que media superior y superior, no se dieron contagios en las escuelas. O sea, lo que también se valida con la información que presentamos hoy es que los contagios se están dando fuera de las aulas. Entonces, tenemos que decirlo con claridad. El 16 de septiembre la idea es que ya regresemos. También te lo digo, cada 15 días tenemos que estar afinando los datos y tomando decisiones, ¿no? Y también la Federación de Estudiantes Universitarios hablaba que el 15% de los estudiantes había registrado una materia o no se había registrado para este semestre justamente por la incertidumbre. ¿Se le va a dar seguimiento para evitar pues una eventual deserción? Totalmente. Vamos a ir uno por uno. La indicación que tenemos en el Consejo de Rectores es que todos aquellos estudiantes que no se presenten y que no registren materias, hoy no puedo saber, Violeta, quién ya desertó y quién no, por una razón. Antes se obligaba a registrar materias semestre a semestre. Un alumno no puede dejar de registrar materias el ciclo siguiente. A partir de la pandemia permitimos que si un estudiante decidía no registrar materias, no perdiera su condición de alumno, que siguiera, porque hay quien dice, no tengo computadora, no me puedo registrar, no lo podemos dar de baja por esa razón. Entonces, hoy no puedo distinguir quién no está registrando materias de manera voluntaria o quién no está registrando materias porque ya se nos fue. Justo la importancia que ya regresemos a la presencialidad es que yo voy a poder distinguir quién ya se quedó en el camino y vamos a ir por él. Muchas gracias. Yo quisiera agregar, porque a lo mejor es importante recalcar el concepto concreto que hay en la planeación que estamos anunciando el día de hoy. Lo que estamos anunciando es un regreso escalonado por niveles escolares. Es decir, la Universidad de Guadalajara había planteado o tenía en su calendario regresar el 10 de agosto presencial, y en lugar de regresar presencial va a regresar virtual para poder priorizar en el sector público el regreso de la educación básica en donde hay un menor nivel de riesgo en este momento. Entonces, aquí están los calendarios, por cierto, cuando cortamos a Juan Carlos, faltaba esta parte de la parte que sí le toca al Estado. Los calendarios de Universidad Tecnológica de Jalisco, de la zona metropolitana, de la Politécnica y del Tecnológico Mario Molina, regresamos igual, primero a distancia y a mediados de septiembre. Igual que la UDG, regresamos presenciales, sí o sí. Todo, incluyendo lo de educación básica, está sujeto a evaluación en el camino. Pero, en principio, la idea es que en estos niveles educativos, en donde hoy tenemos focalizado un problema en número de contagios, podamos escalonarlo para regresar a mediados de septiembre e iniciar el calendario escolar, respetar el calendario escolar, iniciándolo virtual. Y entonces la presencialidad inicia el 30 de agosto con educación básica. En el caso de la educación básica, ¿cómo serían los protocolos en caso de que se llegara a ver un brote? Justamente por las diferentes características de los planteles escolares que hablaban que había unos pues de menos de 100, más de 100 y más de 300. ¿Cómo se comportaría allí? ¿O dónde va a estar disponible tal cual el protocolo de acción para que también los padres de familia estén familiarizándose? Dos cosas a decir. Primero, cada nivel educativo tiene su propio protocolo, pero el criterio de cuando se presenta un caso confirmado es el mismo que hemos estado aplicando en la presencialidad cuando hemos tenido grupos de asesoramiento académico. Y esto es, quienes estuvieron en contacto con esa persona, 14 días sin actividad.
Hay que decir que ya lo probamos y resultó muy efectivo. Después de aplicarlo, afortunadamente no tuvimos cadenas de contagio. Y también hablaba que el 50%, que para regresar al 100% todos los días en el caso de la educación básica, solo iba a ser los planteles que tuvieran, digamos que se llenaran menos del 50% en cada salón. ¿Cuántos, ustedes tienen ese diagnóstico? ¿Cuántas estarían en esa posibilidad de ir todos los días? Exacto, muy interesante. Prácticamente el 60% de las escuelas podrían ir todos los días, o sea, todas las semanas. Porque hay que decir que hay otro elemento bien importante. No solo estamos considerando aulas. Si la escuela tiene domos o toldos, o tiene biblioteca, tiene sala de cómputo, tiene laboratorios, esos espacios físicos se pueden utilizar con el mismo criterio. Tenemos, por ejemplo, un laboratorio, el 100% de su capacidad lo dividimos en 2 y es la cantidad de niños que pueden estar ahí. Okay. Gracias. Ahora, un favor también a los medios, respetuoso. Ayúdenos también a comunicar que en todo el modelo que se hizo de presencialidad en su primera etapa, no hubo una sola cadena de contagios. Es muy importante que los papás también sepan que el modelo funcionó bien, que si hacemos las cosas con cuidado podemos seguir para adelante. También necesitamos generar confianza porque pues yo creo que esa es también una responsabilidad importante que los medios tienen. Ayúdenos a comunicar esa parte. Yo sé que es más noticia las cosas que no funcionan, pero también el poder hablar de que en este modelo de la primera fase de presencialidad no hubo una sola cadena de contagios detectada, me parece que es también un elemento importante para que con los cuidados necesarios podamos también tener confianza de que regresen nuestros hijos a las aulas. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor Ramírez, W Radio y El Occidental. Preguntarle al rector, las escuelas incorporadas a la UDG también inician clases presenciales el 16 de septiembre y por otro lado, de lo que ya comentó del seguimiento que se da a los estudiantes que no han registrado materias o registraron menos, ¿no se ha dado de baja ninguno o qué porcentaje estaría en esas condiciones? Y la tercera, en general, la carta responsiva que se pide a los padres de familia que decidan enviar a sus hijos a partir del 30 de agosto a la educación básica, ¿es compartir la responsabilidad con los padres de familia y el gobierno o para qué es esta carta responsiva? Sí, Víctor, las escuelas incorporadas exactamente lo mismo, vamos con el mismo calendario y las mismas reglas y en el caso de los estudiantes que no han inscrito materias, justo el Consejo General Universitario aprobó que se modificara la norma para que nadie sea dado de baja por razón de no haber registrado materias. En el pasado sí se tenía que dar, porque el estudiante está obligado a tener una trayectoria académica secuencial semestre a semestre, pero justo el Consejo General Universitario aprobó quitar durante la pandemia esta obligación, por lo tanto nadie es ni será dado de baja por no haber registrado materias durante la pandemia. Y el caso ya de la respuesta. Sí, en el caso de la carta, principalmente hay que verlo en positivo. Es un elemento de comunicación, de conciencia de la familia, que si decide quedarse en casa, tiene la corresponsabilidad de promover el autoaprendizaje con los papás y los hijos. Obviamente trabajar en conjunto porque solo van a ser evaluados. En el caso de los que hacen la carta para poder acudir es porque se comprometen a que sus hijos van a ir sanos. Y muy importante decirlo porque hay que recalcar que la experiencia presencial va a ser muy similar a la que hemos venido teniendo. Es decir, estamos hablando de horarios completos, estamos hablando de ofrecer comida en las escuelas, claro, escalonadas, y los protocolos señalarán qué medidas hay que tener. Pero también es muy importante decir que en la presencialidad que hemos tenido, más de 1,200 supervisores del sistema educativo han estado presentes en las escuelas y reiteran una y otra vez que los niños están haciendo buen uso del cubreboca, que se están comportando bien, y eso también hay que reconocérselos a los niños, a sus papás y a los maestros. Por otro lado, la proyección de contagios de 25,000 nuevos casos, o llegar a 25,000 casos. Ya pedimos, Víctor, por favor, concentrémonos en el regreso a clases. Toda la de información sobre contagios y sobre evolución de la pandemia se va a enviar por escrito. Es parte de la conferencia que ustedes dieron. El asunto es, llegar a esos 25,000 casos, ¿cambiaría toda la estrategia de educación o qué medidas se tendrían que tomar? Y sobre todo tomando en cuenta la petición que ustedes ya hicieron al gobierno federal en el sentido de que se modifique el esquema de vacunación aquí en el área metropolitana, ¿qué tanto ayudaría a modificar esa proyección de 25,000 nuevos o llegar a 25,000 casos
teniendo ya un esquema de vacunación diferenciado en el área metropolitana de Guadalajara? Toda la estrategia va a ser evaluada permanentemente. La estrategia puede tener ajustes en función de cómo evoluciona el virus. No hay nada escrito en piedra porque las cosas van cambiando, pero justo la Mesa de Salud estará haciendo un análisis completo, pero no a partir de proyecciones, es a lo que me refiero. Es decir, si entramos ahorita en el terreno de la especulación, cuando ya aprendimos el año pasado que esas proyecciones pues difícilmente cuadran con la realidad, digo, creo que todos tenemos manera de revisar cómo las proyecciones fallaron una tras otra. Entonces, ¿qué queremos? No especular. Hoy lo que decimos es, hay condiciones para hacer lo que hoy estamos anunciando. Vamos a evaluar semana con semana la evolución del virus y, por supuesto, lo dije al principio de mi intervención, si hubiera que hacer algún ajuste en la estrategia, lo vamos a hacer, porque el cuidar la vida y la salud de todos es la prioridad. Sin embargo, también lo dije al principio, lo que no podemos es ya paralizar el regreso a clases por la situación que estamos viviendo y por eso es el diseño de la estrategia. Entonces la respuesta es, más que con proyecciones, con una evaluación permanente de la evolución de la pandemia, iremos tomando las decisiones necesarias. Con eso damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.